Paz y bendiciones. Sean bienvenidos a Da'at, portadores de luz para tu oscuridad. Vivimos en un mundo de engaño, donde engañar es un modo de vivir. Queremos dar un agradecimiento especial a nuestros suscriptores que han creído en este proyecto y que han sido de bendición para el canal. Los invitamos a que compartan las buenas nuevas a través del canal y sus videos para hacer luz en medio de la oscuridad. Ustedes son la razón de ser y la luz del mundo. El Padre Absoluto, Dador Eterno, lo tendrá en cuenta y les colmará de bendiciones. Que las palabras de Mateo capítulo 5 versículos 14 y 16 y Números capítulo 6 versículos 24 al 26 sean palabra viva en su vida y la de los suyos. Muchas gracias por sus ofrendas, aportes y apoyo, porque Dios ama al dador alegre. Como dice 2 Corintios capítulo 9 versículo 7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. En la descripción de cada video encontrará la información si desea aportar. Antes de comenzar, únicamente recordarles que los videos presentados en el canal llevan mucho trabajo e investigación. Les sugerimos apoyarnos suscribiéndose, compartiéndolos y dándoles me gusta. En una era donde la tecnología ha hecho posible que el conocimiento abunde y sea disponible en cualquier momento y lugar, muchos han cuestionado si todo lo que se publica en los medios es real o pura ficción. Algo que ha sido causa de polémica es el uso de hologramas o realidad aumentada por las potencias mundiales con intenciones oscuras usando los medios oficiales de difusión. ¿Con qué fin? Sembrar el pánico en la sociedad e ir preparando el escenario para instaurar un nuevo sistema mundial. Esto no es nada nuevo porque ya en el año 1994 el periodista de investigación, ensayista y teórico canadiense Serge Monast habló al periódico local Canadian Free Press sobre un proyecto oculto de la NASA y el gobierno de los Estados Unidos. El proyecto se conoce como el Proyecto Blue Beam, Proyecto Rayo Azul o Proyecto de la Iluminación Divina, que no es más que la proyección artificial de eventos ovnis y apariciones supuestamente divinas. Todo ficticio, pero tan impresionante que el objetivo es vulnerar la conciencia humana implementando una nueva religión única que harán dócil a la humanidad y llevarán a la aceptación de un nuevo orden o sistema mundial. Tanto él como su socio aparecieron muertos sin razón aparente por pura, entre comillas, casualidad. ¿Qué es un holograma y por qué nos debería interesar entender dicho concepto? Un holograma es una técnica fotográfica avanzada que se utiliza para la creación de imágenes tridimensionales conocidas como 3D. ¿Cree usted que nunca ha visto un holograma? De seguro que sí. Ese mecanismo y otros mecanismos novedosos de presentar la información también se utilizan actualmente en los logotipos de las tarjetas de crédito, billetes, discos compactos o CDs, sellos de seguridad holográficos, películas y juegos en 3D cada vez más realistas, incluso la cédula digital. Claro que hoy día existen y se están desarrollando hologramas más avanzados con la ayuda del láser para crear imágenes tridimensionales interactivas que no solo responden al tacto, sino que además podemos sentir en el aire. Estados Unidos, Japón, Rusia, China, por mencionar solo algunos, ya están a la vanguardia de dicha tecnología. Desde ya,
nos están acostumbrando a ello mediante el cine y el uso de aplicaciones cada vez más comunes. Volviendo al tema inicial, ¿fue Serge Monast el primero que habló de los hologramas y su uso como mecanismo de engaño y control? No, un alienígena muy sabio y evolucionado hace más de 19 siglos lo definió con las siguientes palabras. Escuche lo que dice Lucas capítulo 21 versículos 7, 11, 25 y 26. 7. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de que estas cosas ya están a punto de suceder? 11. Y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales. 25. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán. 26. La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a sucederle al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Aquí, el Maestro Jesús está describiendo con claridad cómo aún las señales en el cielo, el sol, la luna y las estrellas serían parte de un plan global de engaño, persecución, desastres naturales y falsos mesías, como veremos más adelante. ¿En qué consiste el proyecto Blue Beam, que como dijimos antes se conoce como Proyecto Rayo Azul o Proyecto de la Iluminación Divina? Si estudiamos sin prejuicios ni fanatismos religiosos las profecías del Maestro Jesús, el alienígena más sabio que ha visitado el planeta, y otros textos bíblicos, nos daremos cuenta de que estas exponen claramente lo que es el Proyecto Rayo Azul, que no es más que la proyección artificial en los cielos de una suma de eventos ovni y apariciones divinas ficticias, pero que son tan impresionantes que harán entrar en pánico y volver dócil a la humanidad, preparándolos para la aceptación de un nuevo orden mundial. Esta es una visión real de lo predicho por él. Analicemos las 4 etapas o pasos en que se va a implementar dicho proyecto. Primera etapa: reevaluación del conocimiento arqueológico. La primera fase consiste en la modificación del conocimiento arqueológico actual a través de terremotos y otros desastres naturales, pero con la diferencia de que son causados de manera artificial y en ubicaciones precisas. En estos se hallarían supuestos descubrimientos nuevos, lo que llevaría a las personas a reexaminar o reevaluar las bases de su religión, haciendo creer que toda doctrina religiosa se ha interpretado y entendido de manera equivocada. Jesucristo en Lucas capítulo 21 versículo 11 predijo grandes terremotos. Paralelamente y curiosamente, el proyecto HARP, que desde los 90 se había estado implementando, fue terminado de instalar en abril del año 2004. Este consiste en 180 antenas más un conjunto de transmisores de alta frecuencia, máquinas para modificar y controlar el tiempo, eso es, una manipulación de la atmósfera en la cual mediante este proyecto se distorsiona la capa de la atmósfera terrestre que nos protege de las radiaciones peligrosas del espacio exterior, o en otras palabras, la ionosfera. De ahí radica su peligro porque tiene fines militares, podría desviar aviones, misiles, provocar lluvias radioactivas, cambiar o desplazar la misma ionosfera, provocar un caos en las comunicaciones mundiales, modificar la absorción de los rayos solares que es tan vital para las plantas, aumentar las concentraciones de ozono y nitrógeno, afectar en otras palabras negativamente a todas las personas, manipulando sus cerebros, y un perfecto sustituto para las bombas nucleares, que es lo que les permitiría dominar el mundo a su antojo. El proyecto sería probablemente vendido al público como un escudo espacial contra la entrada de armas al territorio, o para los más ingenuos, como un sistema para reparar la capa de ozono. ¿Se comería usted ese cuento?
Romanos capítulo 8, versículo 22 dice que hasta la creación entera se queja y sufre. En los Salmos capítulo 104 y Hechos capítulo 14 y 17 muestran que el Padre Eterno ama a su creación y se preocupa por ella, proveyendo alimento y agua para todas las criaturas. Pero tanto daño al medio ambiente y a la sociedad humana de bien, ¿se quedará así? En Apocalipsis capítulo 11 versículo 18 dice de que Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Y en Salmos capítulo 39 versículos 9 al 11 y versos 22 y 29 termina concluyendo de que los malhechores y maldecidos serán exterminados. Ese será el destino para los destructores del planeta, porque es verdad, el planeta tiene dueño y no es precisamente el ser humano. Solo somos administradores de los recursos, pero qué fracaso de administración. Eclesiastés capítulo 8 versículo 9 dice que el hombre domina al hombre para su propio perjuicio. Y en Jeremías capítulo 17 versículo 5 dice que maldito el hombre que confía en el hombre y que hace de la carne su fortaleza. En otras palabras, quienes gobiernan el mundo no son la solución, pues son los que quieren destruir el planeta y sus habitantes. Segunda etapa, espectáculo espacial. Según la teoría, formarían parte de esta etapa hologramas en 3 dimensiones mediante proyecciones láser en diferentes partes del mundo, con imágenes diferentes según la fe de cada comunidad. Esta nueva imagen de Dios se presentará en todos los idiomas y además se proclamará ante las naciones imponiendo primero una nueva fe, segundo, una única moneda, tercero, una única religión y cuarto, una única ideología, creando así lo que se llamaría el nuevo orden mundial. Producto del caos global, la anarquía, la profunda crisis económica total, donde se buscará que la gente gaste todos sus ahorros para finalmente instalar una nueva moneda digital global, y a causa del fracaso, todas las religiones estarían derrumbadas y se echarían la culpa las unas a las otras. Se presentará una entidad espiritual avanzada y miembro de alto rango de una jerarquía espiritual oculta como un único y nuevo Dios que fusionaría a todas las iglesias. Sobre este comentario podemos aplicar la cita bíblica de Mateo capítulos 24 versículos 4, 5 y 10 al 12. 4. Jesús les contestó: tengan cuidado, que nadie los engañe. 5. Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. 10. En aquel tiempo muchos renegarán de su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. 11. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. 12. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Con esta cita bíblica podríamos resumir esta etapa del espectáculo espacial. Tercera etapa, comunicación telepática, que no es más que la transmisión de pensamientos a distancia sin que haya de por medio alguna tecnología que propicie dicha comunicación. Es como hablar de una comunicación inalámbrica entre 2 cerebros humanos. Según la teoría, mediante ondas de frecuencia extremadamente baja, se haría a cada persona creer que su propio Dios estaría hablándole desde dentro de sí mismo. Serge Monast argumenta que tales ondas, producidas por satélites, serían alimentadas por ordenadores que guardarán bases de datos de considerable tamaño, con información sobre cada ser humano referente a culturas, ideologías, políticas, costumbres, idiomas, etc. ¿No se parece mucho esto a las políticas de cookies o archivos que crean los sitios de las páginas web que visitamos, en donde se guarda información de la navegación para hacer que nuestra experiencia en línea sea
entre comillas, más sencilla? Google, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok y las demás redes sociales están siendo usadas para reunir toda la información posible sobre nosotros, para personalizar y crear anuncios, ofertas y manipular nuestras decisiones, pero que a la larga servirán como fuente de información para dichas transmisiones telepáticas. Estas ondas enviadas por satélites se entrelazarían con los procesos naturales del pensamiento para así formar lo que los teóricos de la conspiración denominan charla artificial, haciéndonos creer que son mensajes divinos. ¿Significa esto que toda inspiración divina o mensaje telepático sea o haya sido un fraude? ¿Utiliza en la actualidad Dios, los ángeles o extraterrestres dichos mecanismos para contactar con los humanos? Miremos dos registros bíblicos sobre dichos contactos en el pasado. Primera Corintios capítulo 2 versículo 13 dice: de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20 al 21. En el versículo 20 dice que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Y en el versículo 21 dice que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahora, trasladándonos al presente, la cuestión que surge es que antes de criticar, juzgar o condenar a cualquier persona por recibir mensajes por inspiración divina o telepáticamente, pues debemos usar buen juicio y examinar a profundidad toda expresión inspirada, asegurarnos de su origen y el tipo de impacto que crea en la misma persona, en el entorno y en nuestra vida. Deberíamos aplicar lo que dice Hebreos capítulo 5 versículo 14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Romanos capítulo 2 versículo 1 dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Cuarta etapa. Esta se podría dividir en dos puntos. El primero, manifestaciones sobrenaturales. Según la teoría, se harían proyecciones en 3D de falsas invasiones alienígenas, para convencer a todo el mundo de que se está ante las puertas de una invasión en cada ciudad importante de la Tierra. El objetivo de esta maniobra es engañar a las naciones que tengan capacidad nuclear para entregarle el control total a las Naciones Unidas, quedando así totalmente indefensas. De ahí el egoísmo de las supuestas campañas de desarme nuclear. Compárese con Apocalipsis capítulo 17 versículos 11 y 17. Habrá mucha confusión, duda y temor, pero lo que sí estamos seguros es de que tiempo después habrá manifestaciones extraterrestres reales, por decirlo así, de parte de Dios y sus ejércitos, que nada tendrán que ver con la manipulación y el engaño de los verdaderos enemigos del ser humano, y que siempre han querido imitar al Padre Absoluto, Dador Eterno. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. El segundo punto sería el rapto religioso. Tras esto, se hará creer a los cristianos que está ocurriendo un rapto mayor, con una simple puesta en escena que supondría una intervención divina ante una falsa supuesta fuerza alienígena benefactora viniendo a salvar a las personas buenas de un brutal ataque atribuido a las fuerzas del mal. La meta de tal evento sería librarse de toda oposición significante al nuevo orden mundial. Ahora bien, en la Biblia no existe y nunca se habla de rapto, y mucho menos la acción que la identifica. El diccionario define rapto como la retención de una persona contra su voluntad,
Un rapto no es en esencia lo mismo que un arrebatamiento. Según explica Judas, versos 14 y 15, el arrebatamiento es una acción con la intención de salvar, en tanto que un rapto tiene que ver más con la intención delictiva. Mediante el engaño de aquel supuesto Dios que unirá a todas las religiones o iglesias, raptaría a los supuestos elegidos para salvarlos del apocalipsis. Pero en realidad se estarían desapareciendo aquellos que sean obstáculo o que puedan oponerse al nuevo orden mundial. Compárese con Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Por último, se produciría una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales, donde se utilizarían todos los equipos electrónicos y aparatos tecnológicos. La meta de este paso sería la materialización de fantasmas, espectros y poltergeist, que no son más que fenómenos extraños o paranormales que engloba cualquier hecho perceptible, de naturaleza violenta y diferente a las leyes físicas, producido por una entidad o energía imperceptible. Todo esto empujará a toda la población al borde del suicidio, la locura, allanando de esta manera el camino para el establecimiento de un nuevo sistema mundial o nuevo orden mundial. Hay que tomar decisiones drásticas, no permitir que nuestros cerebros sean fundidos en la tecnología. Vivimos en una proyección o simulación holográfica, donde se ha manipulado la luz y la materia sólida, y que cada uno experimenta como realidad. De usted depende salirse de la ilusión, abrir su mente, crear conciencia y cambiar su realidad. Nuestro consejo final sería lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 3. El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Los dejamos con mucho gusto y eterno agradecimiento. Somos Da'at, portadores de luz para tu oscuridad, en sociedad con Shalom, la iglesia independiente. Gracias por suscribirse, compartir y darle me gusta. En la descripción de los videos están los enlaces para que nos sigan en las redes sociales. Paz y bendiciones.